Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado la cuarta entrega de esta miniserie titulada como Hidden Empire o Imperio Oculto en español, Masters, la cual se deriva de los eventos de la Guerra de los Cazarrecompensas y Crimson Reign, dándole un cierre a esta trilogía de cómics escrita por el maestro Charles Soule, donde vemos la continuación del plan final de Lady Qi'ra para derrocar al Imperio Galáctico a punto de liberar su oscura arma Sith en contra del propio Vader y Palpatine. Así que recordaremos brevemente el contexto de esta historia que está ubicada entre los episodios 5 y 6 de la trilogía original. Una que nos cuenta cómo Qi'ra, en su plan por liberar a un antiguo Sith que estaba encerrado en la Jaula Fermata, un artefacto oscuro que tenía prisionero supuestamente a un misterioso Lord de los Sith, ella pues había sacrificado a miles de tropas mientras estaba preparando un inminente final para el reinado de los dos Sith del Imperio. Por eso se había valido de todos sus aliados, y en un cierto momento Qi'ra tendría que ayudar a Madeleine Zhong, la archivista, esto en su escape después de ser rescatada de las manos de Lord Vader por la mismísima Chana Cha y las huérfanas, un encuentro del que nadie salió bien librado más que Lord Vader, y la archivista escaparía junto con la Jaula Fermata en el Siroto en búsqueda de un nuevo lugar seguro para abrir la Jaula Fermata y concluir así el plan final de Qi'ra. Y dado el contexto anterior, Master, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números en orden consecutivo de este evento de Hidden Empire, por si acaso se perdieron de alguna historia, Masters. Y es justo aquí que comenzaría este cuarto número titulado Anillos, con una portada mostrando a los amos del lado oscuro que eran Vader y Sidious con sus sables de luz encendidos. Así que justo con ellos todo comenzaría viendo a un Darth Vader y a un Lord Sidious contemplando el horizonte desde las alturas en un misterioso planeta. Entonces Palpatine le preguntaría a su aprendiz si cuando estuvo cerca de la jaula había sentido semejante presencia, haciendo una clara referencia al Lord de los Sith que albergaba dicho artefacto. A lo que Vader le respondería que había sentido una gran intensidad del lado oscuro y nada más. Y un Palpatine pensativo cambiaría de tema sutilmente y recordaría en el inmenso tiempo que había pasado desde la última vez que utilizó su sable de luz rojizo. Y en ese mismo momento, en una inmensa revelación, sería que en medio del silencio se escucharía el sonido de un sable desplegándose, iluminando así todo con un destello de un bello rojo carmesí. Y así simplemente Sidious le diría a Lord Vader que entrenase con él. Y es con esto que tras más de una década de no usar su espada, el maestro se prepararía para la batalla que venía ante Vader. Y el duelo sparring sería brutal, viendo los destellos que desprendía cada choque de los sables. Y Palpatine mientras peleaba consideraría la posibilidad de que efectivamente un Lord de los Sith estuviera encerrado en la Jaula Fermata, pero también estaría preocupado porque ahora serían 3 Sith. Así que sabía que la regla ancestral de los dos Sith no podría romperse, porque siempre eran dos, el maestro y el aprendiz, así que estaban en riesgo. Y es con esto, mientras continuaba la violenta danza entre Sidious y Vader con los sables, los destellos se harían más y más intensos cada vez, hasta que repentinamente Palpatine guardaría su sable y frenaría a su aprendiz en pleno ataque y le explicaría a Vader lo que seguiría a continuación en el plan de Lady Qi'ra, ya que la próxima vez que ella intentase abrir la Jaula Fermata, ella estaría lista para lo peor al esperar a ellos. Y es con esto que el emperador reconocería la fuerza y el talento de Lady Qi'ra y confesaría también que extrañaría a semejante rival, inclusive diciendo que era posible que fuera mucho mejor ella que su antiguo aprendiz Darth Maul, confesando pues que era mucho más inteligente. Y repentinamente todo cambiaría viendo a toda velocidad el Siroto con Madeleine Zhong adentro, justamente viajando al hiperespacio. Esto mientras hablaba con Lady Qi'ra a través de un holocomunicador, explicando la situación en la cual la archivista se encontraba en su actual misión. Y ella explicaría que el poder que albergaba la Jaula Fermata necesitaba ser alimentado, y dejaría muy en claro que no solo con la fuerza del lado oscuro, sino en realidad con cualquier tipo de vida. Y eso claro, sería un riesgo seguro porque incluía también la vida de ella misma. Y Qi'ra le cuestionaría las opciones que tenían con el poco tiempo y la prisa de por medio. Pero la archivista comentaría que había un lugar lleno de vida y lleno del lado oscuro, que sería el lugar ideal para un intento más de abrir la jaula. Y con esto, Madeleine preocupada explicaría los riesgos de volverlo a intentar completamente sola, sin Chana Cha, sin las huérfanas o abandonada por los caballeros de Ren, y más con el enorme disturbio en la fuerza que la jaula provocaba. Todo sonaba pues a que sería un completo suicidio, uno que valdría la pena pero que pondría en riesgo terminar el plan con éxito. Y al escucharla claro, Qi'ra le prometería darle una oportunidad de salir de ahí con vida. Y así, terminando la llamada, veríamos a una Qi'ra contemplativa pero también tranquila desde la base de operaciones del Alba Escarlata, acompañada justamente de la niña Cadelaya, que era la heredera de varios
sindicatos criminales y ahora también la nueva heredera de Lady Kira que preparaba para tomar el mando. Y la niña le preguntaría si lo que le dijo al archivista era mentira, sobre todo conociendo el historial de Kira. Pero Kira recalcaría que haría lo posible por no fallar en la misión de acabar con los Sith sin dejar sola a Madeleine Son. Y ella le explicaría a Cadelaya que a pesar de los mejores esfuerzos de Palpatine, ella aún tenía enormes recursos, porque ella, claro, era Lady Kira, la líder del Alba Escarlata, y las personas seguían respondiéndole a ella. Y así, mientras decía esas palabras, Kira oprimiría un botón de su comunicador que desplegaría un holograma en el cual veríamos a la mismísima Deathstick, la asesina a sueldo que logró secuestrar a la niña Cadelaya de una base rebelde dentro del planeta Panicia. Y con esto Kira actualizaría a Deathstick sobre cómo habían avanzado en su plan de conseguir justicia, venganza y libertad para la galaxia, y le pediría su ayuda a la asesina, una que de inmediato ella rechazaría, ya que la Sabrak dejaría claro que ella no era un soldado ni una guerrera, sino una asesina, y ella, claro, ya había cumplido su parte de la misión. Y con una Kira inconforme por la respuesta, de repente nos encontraríamos dentro del Night Buzzard, justo la nave de los mismísimos Caballeros de Ren. Y veremos así que también esos antiguos aliados del Alba Escarlata recibirían una llamada sorpresa desde los aposentos de Lady Kira. Y Ren también rechazaría inmediatamente la propuesta. Pero con esto Kira recordaría que a final de cuentas ellos habían entrado a la fortaleza de Lord Vader en Mustafar, teniendo así varias pérdidas cuando buscaban la llave para liberar la jaula fermata, exponiéndose así a ser presas de una cacería interminable ante los ojos de los Sith, porque ellos sabían perfectamente quiénes habían perpetrado aquella misión. Así que al decir esto, los Caballeros de Ren se observarían entre ellos y, cavilando muy poco lo que Kira acababa de exponer, aceptarían sin recato la misión, sobre todo sabiendo que tenían una oportunidad para acabar con los Sith. Y minutos después veríamos a Kira y a Cadelaya en la base, y la niña le preguntaría por qué continuaba con esto. ¿Por qué no simplemente huir y convertirse en alguien más? Pero Kira sabía bien que no podría ser nadie más que ella misma. Su plan de venganza había llegado hasta el punto final, así que Kira le entregaría a la niña un artefacto ovoide con un mensaje y le diría que pronto partiría. Así que si por algo Kira no regresaba, ella solo debía reproducir el mensaje si pasaban 5 días sin saber nada sobre la líder del Alba Escarlata, significando con esto que ella había muerto o que había tenido forzosamente que esconderse. Así que con esto Cadelaya aceptaría la indicación tomando el disco entre sus manos. Pero en ese momento también Kira comenzaría una llamada con una figura misteriosa sorprendida por el encuentro, y Lady Kira solo comentaría que no debería ser una sorpresa su repentina aparición, puesto que ambos odiaban a los Sith de igual manera, y por ello tenía una oferta que hacerle a la otra persona. Esto, claro, Master, sin dejar de ver de quién rayos se trataba. Es en ese momento que nos transportaríamos directamente a la estación Amaxin, una antigua estación espacial en la galaxia que había sido infestada por unas peligrosas e inteligentes plantas llamadas Drengir, unas que estaban ligadas al lado oscuro de la fuerza, y aquello había sucedido en los tiempos de la Alta República. La misma estación donde también en el futuro Snoke recibiría a Ben Solo, recién convertido al lado oscuro tras su enfrentamiento con Luke Skywalker, el día que había dejado su academia. Y la estación estaba rodeada de anillos que habían sido construidas cerca de una zona fuerte en el lado oscuro de la fuerza, un lugar perfecto para la vida y la oscuridad al mismo tiempo en balance. Y es ahí donde veríamos al archivista con una nueva base completamente instalada dentro de la estación, rodeada, claro, de vida y de la fuerza en un espacio exóticamente envolvente. Y es ahí que Madeleine Son tomaría una palanca y la jalaría con fuerza, activando una vez más la jaula fermata que desplegaría un golpe potente de energía iluminando todo el lugar. Y así, inmersos en ese suspenso, nos transportaríamos directamente a la base secreta del Alba Escarlata, con una Kira imponente que hablaría con miles de sus seguidores, los cuales los habría de todos colores y sabores como humanos o alienígenas, y ellos atentamente la escucharían agradeciendo su presencia. Y Kira daría un discurso lleno de pasión, dejando muy en claro que sabía que todos los que estaban en ese lugar estaban ahí por una razón en específico. Unos, claro, por dinero, otros por amor o por odio, pero algunos estarían ahí por lealtad y por muchas otras razones. Pero Kira les alentaría a cada soldado a recordar todos sus momentos de odio, frustración, desesperación y resentimiento, y que recordaran sobre todo la sensación de cómo para Palpatine ninguno de ellos era nada, simples peones y piezas de un engranaje mucho más grande en la galaxia. Así que Lady Kira arengaría de una forma muy inteligente, dejando claro que no esperaba que los participantes ahí se convirtieran en rebeldes, no, sino que solamente hicieran lo que querían hacer, meter todo su resentimiento, miedo y dolor directamente hasta la garganta de Palpatine.
Y es así, con una ira fúrica y llena de adrenalina, que encabezaría a las tropas del Alba Escarlata en una ola de vítores y puños alzados. Y así, con la luz del atardecer, veríamos una ola de naves saliendo de entre las aguas de una gran cascada, esto a toda velocidad, emprendiendo así el vuelo hacia su misión. Esto mientras todas esas naves eran bañadas por una luz de esperanza que en el pasado miles habían tenido con la intención de derrocar al Imperio. Y repentinamente, en un estruendo que hará tambalear a cualquiera, veríamos una gran perturbación en la fuerza en una explosión de color iluminando la base dentro de la estación Amaxine. Esto con la archivista rodeada de luces y destellos de electricidad, viendo así cómo la jaula fermata consumía cada vez más y más la vida de aquel lugar, destrozando las ramas de cada planta y arrasando poco a poco con todo lo que rodeaba a la archivista y aquella base. Y es ahí que Madeleine Zhong fijaría su vista hacia el horizonte y de esa forma, a través de los anillos, veríamos al imponente Super Star Destroyer Executor aproximándose justamente a esa estación. Los dos lores del Sith venían. Y mientras Madeleine se lamentaría de haber creído que tenía más tiempo. Pero paralelamente, Lord Vader y Palpatine desde la cabina de mando del Executor estarían observando todo y viendo el destello incandescente que la jaula fermata desprendía. Y así al verlo, Palpatine le preguntaría a Vader lo siguiente: ¿Lo estás sintiendo, mi aprendiz? A lo cual Darth Vader respondería: Sí, mi maestro. La jaula fermata se está abriendo. Y con esto Palpatine con una mirada replicaría: Tú deseas abordar esa estación, Lord Vader. Siento tu deseo. Y con esto Darth Sidious continuaría diciéndole a su aprendiz que sentía y entendía ese deseo de la posibilidad de conocer a un Lord de los Sith antiguo, uno tan peligroso que había sido encerrado en una prisión tan poderosa como lo era la jaula fermata. Con esto Palpatine apretaría su puño y explicaría el deseo de destruir a ese Sith, pero también de sentir su poder o inclusive ser destruido por él. Así de retorcidos eran sus pensamientos. Y descargando esa tensión, Palpatine le recordaría a Vader que ese deseo sería muy tonto. Y él, claro, no era ningún tonto. Así que inmediatamente ordenaría que se transfiriera toda la potencia de la nave para destruir la estación Amaxine de un disparo. Pero justo en ese momento, una cantidad impresionante de naves interrumpirían el intento de destruir la estación afrontando al Executor. Y en el suspenso de saber quién rayos eran, Vader pensaría que era un ataque rebelde. Y es con esto que veremos a la flota entera de las naves del Alba Escarlata dirigiéndose a la estación donde se encontraba activa la jaula fermata. Y de esta manera, Margo, la emrosiana fiel mano derecha de Lady Qi'ra, lideraría la flota y daría el comando de atacar directamente al Executor y sobre todo a sus cañones de largo alcance. Esto al mismo tiempo de defenderse de la lluvia de TIE Fighters que no tardarían de desplegarse en contra de ellos. Todo claro para ser buenos kamikazes y proteger a Madeleine Zhong en su proceso de activar la jaula fermata. Solo le estaban dando tiempo. Y segundos después todo sería un absoluto caos, viendo una impresionante lluvia de bombazos, fuego y luces. Y veremos así a los TIE Interceptors y Fighters que atacarían directamente a la flota de Lady Qi'ra y cada nave pelearía contra el Imperio como si no hubiera un mañana. Y es tras esto que el almirante Piet le informaría al emperador que el ataque no hacía daño alguno al Executor, pero le preocupaba que la flota del Alba Escarlata apuntara directamente al armamento de largo alcance del Super Star Destroyer. Así que habían tenido que reforzar directamente los escudos y probablemente no podrían destruir la estación de un solo tiro como el emperador quería. Y es ahí que Palpatine, sin dudarlo un momento, ordenaría un transporte para él y su aprendiz, y tomaría la situación en sus manos y juntos resolverían de una vez por todas lo que estaba sucediendo con el Alba Escarlata. Pero también al paralelo veríamos a varias naves del Alba Escarlata que llegarían una tras otra al hangar de la estación Amaxine para defenderla. Y veremos ahí a múltiples pelotones armados hasta las chanclas, todo con la misión cada soldado de proteger al archivista, a la base y a la terrible amenaza que estaría por ser liberada de la jaula. Pero en ese instante también veríamos una lluvia impresionante de destellos entre las naves que se atacaban sin fin. Y de repente irrumpiría en la escena una lanzadera clase Lambda, la cual llevaba en su interior a Vader y Palpatine y era escoltada por TIE Interceptors carmesíes, justo la guardia personal del emperador pocas veces vista. Y estos TIE abrirían el paso hasta la estación con una ola de disparos inclementes hacia todo lo que se encontraba vivo en ese lugar. Pero en ese instante, Masters, un soldado del Alba Escarlata gritaría que incendiaran a la nave. Y es en ese instante que veríamos a los guardias reales de Palpatine cargados de blaster pesados y sus báculos, pero también estarían atacando junto con los Death Troopers de Vader, abriéndole así el paso con toda tranquilidad a los dos lores del Sith.
Y Palpatine entonces le contaría a su aprendiz que ese lugar estaba lleno de secretos y que sentía intensas oleadas del lado oscuro y de la fuerza, y no todas eran producidas por la jaula fermata. Pero Sidious agregaría que no sabía qué rayos se encontrarían allí, pero a final de cuentas tendrían que regirse por una sola regla. Y es así que Palpatine, hombro a hombro con su fiel aprendiz Lord Vader a su lado, que bajarían los dos de la lanzadera rodeados por sus guardias reales, junto con una lluvia de blaster, y así los dos desplegarían las hojas de sus sables de un bello rojo carmesí. Esto claro, en una épica escena que daría pie a un temible encuentro entre el Alba Escarlata, buscando así destruir al Imperio de los Sith. Y al ver esto, el emperador solo daría a su aprendiz una orden final: sin sobrevivientes. Y con esta bellísima estampa es hasta aquí donde nos deja esta historia. Pero continuará, Masters, en nuestro próximo número 5 y final de Hidden Empire, con la última confrontación de Palpatine y Vader contra la mismísima Lady Qi'ra del Alba Escarlata, y con esa amenaza que se cierne. Pero si también les interesa conocer más de la masacre de Darth Vader que casi destruyó el plan de Lady Qi'ra, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción completa de esta serie de cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.